Culto de Shavuot. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos en los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos subir, 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 una vez, subir, 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 una vez, oh subir. Vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 19, para comenzar este culto de Shavuot. Éxodo, capítulo 19. Desde el versículo 1 quiero leer. Éxodo, capítulo 19, desde el versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y el Señor le llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis, y atiéndame el versículo 5, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es el tercer mes de que ellos han salido de la tierra de Egipto. Ellos salieron en el mes de Abib, el comienzo de la cosecha de la cebada. Ese es Abib, quiere decir que reverdece la cebada, o primavera también le llaman algunos. En la fecha 15 del mes de Abib, el primer mes del calendario hebreo, ellos salen. Y después, durante el segundo mes, 30 días, están recorriendo ese territorio para llegar hasta el monte Sinaí, y calculamos que en 5 días del segundo mes, del tercer mes, ellos han llegado. Total se completa 50 días. Por eso es Pentecostés, 50 días. A partir de los 50 días, Dios empezaría a manifestarse a su pueblo, pero antes le da un llamamiento. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con su pueblo en Egipto? Les ha libertado. A través de la sangre del Cordero, a través de las 10 plagas que lanzó sobre Egipto, a través de hacerle cruzar el Mar Rojo, les ha dado libertad. ¿Qué hicieron los israelitas para obtener esta libertad? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hicieron? ¿Qué esfuerzo hicieron ellos? Nada. A eso nosotros le llamamos la salvación. Dios les ha salvado, les ha rescatado. Entonces, para obtener la salvación, ¿qué se tiene que hacer? Nada. Si vos estás prisionero, si vos estás esclavo, si vos estás cautivo, ¿cómo podés? Pero normalmente no podemos hacer nada. Pero Dios vino e hizo todo el trabajo. Dios le liberta a su pueblo. Entonces, uno que es libertado tiene, por lo menos por Dios, tiene un propósito y objetivo. Luego Dios le hace caminar esos 50 días, y cuando están a punto de llegar al monte Sinaí, o están a la orilla, les da una propuesta. Yo fui quien les sacó a ustedes de Egipto con mano fuerte, quien les cubrió con mis alas. Ahora quiero hacer con ustedes un pacto. Se dan cuenta que Dios le está dando la oportunidad de decidir. Si quieren ser mi pueblo, si quieren ser mi especial tesoro, sobre todas las naciones, mía es toda la tierra, deberán de oír mi voz y guardar mi pacto. Así le está hablando. En ese momento uno puede decir: permiso, Señor Dios, yo no quiero saber nada de vos, yo no quiero ser tu pueblo, yo quiero regresar a Egipto. ¿Y ocurrió eso? Ocurrió. Pero en este momento la gente no entendía ese punto. Todo es lindo cuando alguien te ofrece riquezas, te ofrece poderío, te ofrece lo mejor, uno acepta. Es lo que hace el creyente cuando acepta a Jesús como su Salvador. Estaba muy entusiasmado, muy emocionado ese día que aceptó a Jesús como su Salvador. Pero ¿qué pasa a la hora de hacer el pacto? A la hora de hacer el compromiso con Dios. Ahí ya no le gusta tanto la idea. Cuando ya empieza a haber
a manifestarse el corazón de Dios para su andar. Ya estoy cansado de este pan tan liviano, quiero volver a Egipto. Y eso es lo que nosotros vemos que ocurre con la mayoría de los creyentes. Vamos a continuar leyendo, leímos hasta el versículo 5, ¿no? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, atiendan muy bien, qué tipo de pueblo quería Dios en este momento. ¿Qué tipo de pueblo? ¿Qué clase de personas? Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un pueblo de sacerdotes y gente santa. Yo no quiero un pueblo de pecadores, de corruptos, de bandidos, de sinvergüenza, de gente corrupta. Yo no quiero. Quiero un pueblo de sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? El sacerdote es el que une el corazón del pueblo con Dios. La palabra sacerdote viene del origen de puente, que hace un puente, que une el corazón del pueblo con Dios. Entonces ustedes van a ser un pueblo que una el corazón del mundo, de las naciones, con Dios. Y santa, ¿qué quiere decir en el hebreo? Es kadosh. Quiere decir apartado, separado. ¿Separado de qué? Claro, si vos vas a unir el corazón del mundo, de la gente del mundo con Dios, vos tenés que separarte de ellos. Es lógico, ¿no? Si vos estás viviendo, activando y haciendo todos los movimientos del mundo, ¿cómo puedes ser un sacerdote? Imposible. Por eso, para que vos llegues a ser este tipo de persona, ¿qué necesita? Necesita el Espíritu de Dios, el corazón de Dios, la guía de Dios. ¿Y cómo eso vas a recibir? Fíjense lo que dice acá. Vamos a hacer una salteadita. Recuerden, yo salteo todo por el tiempo. Ustedes, cada texto que hemos leído, pueden leer todo el capítulo, toda la Biblia, para entender más. Para que no, yo no quiero salirme del contexto, ¿no? Todo lo que yo voy a compartir ya leí antes completo. Pero leo algunos textos clave para poder entender mejor y hacer más rápido este estudio, ¿no? Pero ustedes tienen la posibilidad de anotar y después en sus casas ir leyendo, aprendiendo más, sacando sus conclusiones propias. No lo que yo digo es la verdad. Lo que está en la Biblia es la verdad. Y lo que ustedes vayan encontrando ahí en la Escritura. Bueno, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que crean para siempre. ¿Cómo dice que va a venir? En una nube espesa y el pueblo oiga que yo hablo contigo. ¿Qué quiere decir? El pueblo que estaba en ese momento a orilla del monte Sinaí, ¿iba a escuchar la voz de Dios o no? Iba a escuchar. ¿Para qué tenían que escuchar? Para que crean para siempre. Eso es algo importante. El pueblo va a escuchar lo que Dios va a decir. Versículo 10. Y el Señor dijo a Moisés: Ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Antes de escuchar la voz de Dios, tienen que santificarse, tienen que preparar sus corazones. Tienen que estar listos para recibir esto que es muy importante. No puedes, hoy quiero recibir a Dios. Ay, Dios. No. Tu corazón se preparó. No estás escuchando la promesa de... Claro, recuerden que esto ya es una persona que fue liberada, vio los milagros, vio las manifestaciones, puso la sangre del cordero sobre su dintel. Ahora quiere hacer una alianza, un pacto. Quiere preparar su corazón. Quiero de verdad servir a mi Señor. Versículo 10. Y el Señor dijo a Moisés: Ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Todos van a ver, van a observar esto. Muy importante. Bueno, vamos a Éxodo 20, ahí nomás. Éxodo 20. Truenos, sonido de shofar, cuernos, todos estos sonidos se escuchaban. Había una manifestación tremenda. Pero vamos a ver lo que aparece en Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, fíjense cómo se presenta Dios a su pueblo. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esa es la presentación que Él hace. Cuando ustedes quieren conocer a su Dios, a su Salvador, ¿quién es el que me salvó? El que te sacó de la esclavitud. Ese es. Él te está dando esta instrucción. Como yo te liberé, ahora quiero que cambie tu vida. Y empieza: no tendrás dioses ajenos delante de mí,
no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y empieza a leerle los 10 mandamientos. Empieza a leerle. Todo esto estaba escuchando el pueblo. En aquel tiempo había otras naciones con ellos. Cuando los israelitas salen de Egipto, también le acompañan egipcios, también le acompañan otros esclavos de otras naciones que no hablaban el lenguaje de los israelitas. Entonces, cuando se estaba mencionando la voz de Dios, cuentan, y esto es una alhaja judía, pero se relaciona, ¿no? Se relaciona con Pentecostés. La alhaja judía, las enseñanzas judías dicen que en aquel día Dios es como que le daba una manera de entender en su lenguaje a las personas que estaban escuchando. Aunque algunos escuchaban en egipcio, otros escuchaban tal vez, no sé, en arameo, en otro lenguaje fenicio. Pero cuando Dios hablaba, hablaba con un lenguaje, pero a esa persona le llegaba en su lenguaje. Podía entender. Esta es una ya manifestación de lo que en el futuro sería las lenguas, los idiomas. Hay una parte en la Biblia donde también se menciona sobre las lenguas, pero donde fue al revés, donde se confundieron las lenguas. ¿Alguien se acuerda? La Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Dios tenía el proyecto de que el pueblo se extendiera y poblara las naciones y se fructificara y se multiplicara. Pero ocurrió la idea de algunos líderes. No, esa idea no me gusta. Mejor vamos a edificar una ciudad, vamos a hacer una torre grande y vamos a tener un solo lenguaje, un solo Dios, una sola creencia, una sola denominación, un solo grupo y un solo líder. Ese era el plan, ¿no? Estaba encabezado por Nimrod y sus secuaces. Y empezaron a construir la Torre de Babel. Cuando Dios vio esto, no. Ellos no están haciendo mi voluntad. ¿Y qué hizo? Confundió sus lenguajes. Empezaron todos a hablar en idiomas diferentes que no se podían más entender. Cuando empieza a haber en algún lugar manifestaciones de lenguajes que nadie entiende, ni el que habla, es símbolo de juicio de Dios según la Biblia. Vemos ahí en la Torre de Babel. No es símbolo de un espíritu de Dios que está viniendo. Eso es muy importante entender. La Biblia nos está enseñando. También para mayor referencia, esto está escrito en Isaías 28, ¿no? Que en los postreros tiempos a este pueblo que se apartó de mí, se apartó de mi palabra, le hablaré en lenguas de tartamudos, que no entenderán. Hablarán todo, tartamudearán todas las personas. Pero ahora en el monte Sinaí, ¿qué está ocurriendo? Dios está hablando un lenguaje y hay mucha gente con diferentes lenguajes, pero todos están entendiendo. ¿Qué quiere decir? Prueba de que el juicio ha terminado, Dios está enviando su espíritu. Por eso el apóstol Pablo decía que cuando en una congregación hay personas que tienen el don de lengua, si no hay quien interprete, cállate. Si no hay quien entienda ese lenguaje, mejor cállate, porque puede ser juicio de Dios. No vaya a querer hablar algo que realmente no entiende nadie, ni vos entendés ni nadie entiende, mejor cállate. Entonces estamos viendo este punto de los 10 mandamientos. El segundo mandamiento y el cuarto mandamiento eran bastante largos, ¿no? Hablaba. Pero precisamente son los mandamientos que ahora el cristianismo actual ha descartado. En el caso del segundo mandamiento, en alguna denominación lo han quitado, definitivamente. Del primero pasan al tercero. Y en el caso del cuarto mandamiento no lo han quitado, pero le han dado otro significado. Le han cambiado de día, de fecha, y no sé si de hora. No figura ahora. Y eso es muy importante entender porque Dios nos está tratando de confirmar la palabra en nuestro corazón. Pero volvamos a la Biblia. Vamos a ver si Dios ordenó o no celebrar esta fiesta de Shavuot. Éxodo capítulo 34. Vamos a ver Éxodo capítulo 34. Desde el versículo 22. Éxodo 34, 22. También celebrarás la fiesta de las semanas. Esas semanas es lo que nosotros estamos hablando cuando decimos Shavuot. Shavuot quiere decir semanas. También celebrarás la fiesta de las semanas, de las primicias de la siega del trigo y de la fiesta de la cosecha de la salida del año. Después 23 dice, 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante del Señor, Dios de Israel. Es el comienzo, el Shavuot es el comienzo de la cosecha del trigo. Y el trigo representa el creyente actual.
Entonces comienza Dios a restaurar o a recoger su trigo. Después vamos a ver textos bíblicos que mencionan sobre este punto. Levítico capítulo 23, 15. Levítico 23, 15. ¿Cómo sabemos cómo saber el día de la celebración de Shavuot, de Pentecostés? Aquí está escrito en la palabra. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Qué es esto? La fiesta de las primicias que se celebró al día siguiente de los panes sin levadura, vos te fuiste y ofreciste tus primeras primicias de cebada. Fue la primicia de la cebada. Nosotros en esa fiesta recordamos la resurrección de Jesucristo, ¿no? Del Mesías. Amén. 50 días después vas a llegar otra vez ante el sacerdote, pero esta vez no vas a traer más primicia de cebada, sino primicia de trigo y de los mejores frutos que tienes en tu tierra. Por eso nos lo estamos poniendo acá como ejemplo los frutos, que representa ya que vos estás aceptando el corazón y el pacto de Dios. Primero fuiste rescatado, ahora estás aceptando el pacto de Dios, ahora tenés título, ahora tenés, se puede decir, objetivo y propósito y compromiso. Porque el trigo era alimento para sacerdotes y reyes. El trigo lo consumían los sacerdotes y reyes. Entonces vos venías, ya estabas aceptando el pacto con Dios de ser su sacerdote y su rey. Así estamos viendo. Bueno, versículo 16. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor, grano de trigo. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, serán de 2 décimas de efa, y hay todo un requisito acá. Acá también habla de traer corderos para sacrificar. En este tiempo nosotros no traemos más cordero, porque ya sabemos que Jesús fue nuestro cordero, que fue ofrecido como sacrificio por nuestros pecados. Vamos a saltear el versículo 20, Levítico 23, 20. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada al Señor para el sacerdote. Y el versículo 21, y convocaréis en este tiempo, en este mismo día, santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Este es un mandato perpetuo, dice, de reunirnos. O sea, el que está encargado de dirigir una comunidad, la palabra o una reunión, está encargado también y obligado a convocar santa convocación, una reunión sagrada, esto que estamos haciendo hoy, para celebrar esto en donde quiera que habitemos, donde quiera que estemos, tenemos que hacer esta celebración. Por vuestras generaciones, dice. Entonces vemos que la cebada, liberados, rescatados, se ofreció 50 días atrás. Cuando Jesús murió, resucitó, se representa la cebada. El trigo, nombrados. Ya nosotros somos escogidos por Dios como reyes y sacerdotes. Amén. ¿Se entiende este punto? Esto es para saber que está ordenado en la Biblia. Ahora Deuteronomio 16. Vamos a ver. Versículo 9. Deuteronomio. Vamos a confirmar un poco esto también. ¿Qué es el libro de Deuteronomio? En hebreo, Devarim. Ya este libro se escribe pasando ya los 40 años de los israelitas en el desierto. ¿Qué pasó con la mayoría de los israelitas que salieron en el desierto? Murieron. ¿Por qué murieron? Porque a pesar de que ellos recibieron el pacto, aceptaron la palabra, no la guardaron. Y durante su estadía en el desierto se rebelaron y se opusieron. Y les recomiendo que lean todos los libros de Moisés para que puedan entender Éxodo, Números. Gran rebeldía había. Entonces durante que iba pasando el tiempo de los 40 años, iban muriendo todos. Luego aparece la nueva generación, sus hijos, sus descendientes, y ya están a punto de entrar en la tierra prometida. Y nuevamente Dios hace con ellos un pacto. Y nuevamente les da ordenanza y le dice también que tienen que hacer. Y les vuelve a repetir las mismas cosas que estaba hablándole a sus padres. Entonces a sus hijos le vuelve a confirmar lo que les dijo a sus padres. Esta vez, ¿cuál sería la diferencia de la manera que iban a escuchar los hijos que escucharon los padres? Los hijos saben
¿Qué pasó con sus padres por no haber escuchado? Murieron todos. Así que ellos van a escuchar con otro corazón. Nosotros realmente sabemos ya lo que pasó con nuestros padres, por eso nuestro corazón ahora está más abierto, más dispuesto. Por eso Dios dejó, dice en el libro de Corintios, todo esto escrito como ejemplo para nosotros, para nuestra generación, para que no codiciemos las cosas del mundo. Así está escrito en el libro de Corintios. 16:9. 7 semanas contarás desde que comenzara a meterse la hoz en la mies, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas, o Shavuot, al Señor tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Señor tu Dios te hubiere bendecido. Y otra aclaración que vamos a hacer acá. Para no ir a esos textos, pero ya que ustedes conocen, hay 2 partes donde se menciona primer día de la semana en la Biblia. Entonces, 2 o 3 partes. Bueno, 2 partes donde está en las cartas de Pablo. Ese primer día de la semana es el primer día de la cuenta de Shavuot. En Shavuot, para Shavuot se cuenta 7 semanas. Entonces, los que saben esto en la Biblia, saben que si hoy es primera semana, entonces sería primer día de Shavuot. En la versión antigua, inclusive en la versión Biblia Oso de 1569, ustedes pueden ver en su Biblia, sale que hay una Biblia que se llama la Biblia Reina Valera Oso. Ahí está escrito primer sábado de la semana, está escrito. ¿Qué es sábado? ¿Por qué sábado? ¿Qué estaban haciendo, Pablo? Estaban contando las 7 semanas. Ese primer sábado ellos se reunían y tenían una congregación. 7 sábados tenían que reunirse. ¿Qué hacían mientras ellos se reunían? Ellos traían ofrendas, preparaban ofrendas para el día de Pentecostés, para llevarlo a Pentecostés. Por eso en otra parte dice también, todo lo que ustedes tengan de voluntad y tengan decisión, tráiganlo el primer día de las semanas. A partir de ahí comience trayendo todas sus ofrendas. Eso se refiere a la celebración de Pentecostés. Eso es muy importante entender, para poder entender después otros temas de la Biblia. Bueno, entonces contaré, y los que cuentan saben eso. Pablo contaba. Pablo estaba siempre preparándose para la fiesta de Pentecostés. Está escrito en la Biblia que él quería llegar anticipadamente a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Quiere decir que el que va a celebrar la fiesta de Pentecostés, antes, ¿qué hace? Está contando la semana. En las fotos le va a aparecer un momento en que se está contando toda la semana la cuenta del Homer. El Homer era el manojo que ellos traían así de trigo y traían y lo presentaban. Bueno, continuemos. 12, 11. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviere en medio de ti, en el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Fuiste liberado, fuiste rescatado. No sea orgulloso. No diga, a mí qué me importa Dios, yo ya soy libre, yo hago lo que quiero, mi vida es mi vida, yo ya soy salvo, ahora deja de hablarme lo que tengo que hacer. Cada uno sabrá, rendirá cuenta delante de Dios. Este es típico lenguaje del orgulloso, ¿no? Hermano, me parece que tu vida no está bien. Vos no tenés nada que decirme a mí. Yo soy salvo ya. Cristo me salvó. Eso no habla una persona rescatada. Una persona salva, verdadera, agradecida, guarda la palabra de Dios. Y si alguien le quiere mostrar la palabra de Dios, haciéndole entender que está mal, no se exalta, sino se humilla. ¿Qué dice en el libro de Isaías? Yo hice todas las cosas, el cielo es mi trono, la tierra es estrado a mis pies, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Con ese voy a estar yo. No voy a estar con el que me trae grandes cosas, me edifica grandes templos y habla maravillas de mí. No, voy a estar con aquel que es pobre, humilde de espíritu, y cuando le presento la palabra, sí, esto es de Dios. Esto es de Dios. Pero nosotros típico, no, yo no creo así. No, hasta estudiar por nave, no creo. Esto ya se anuló. Esto ya no sirve más, pastor. Esto ya era para el Israel. Esa es actitud medio soberbia.
no vas a tener ese corazón. Dice, acuérdate que fuiste esclavo. Si está en nuestra Biblia, es porque es para nosotros. De lo contrario, hay que sacar todo lo que no es para nosotros, hay que sacar. ¿Para qué vamos a tener algo que no es para nosotros? Si está ahí, si nos llegó así la Biblia, es porque así Dios quiere que la guardemos. Amén. Bueno, versículo 16 quiero leer ahora. 16, Deuteronomio, 16. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Que era un requisito. Ahora entienden por qué Pablo les enseñaba que lo que ustedes han decidido donar, tráiganlo. Porque está hablando algo que está escrito en la Torá, en la ley de Dios, es un mandato. Pablo nunca estuvo en contra del mandato de Dios. Al contrario, si él era un predicador del evangelio, de la palabra, tenían que enseñar a la gente lo que dice la Biblia. Ahora, si vos venías a la congregación, a la reunión, con la mano vacía, representa 1 que no tenía agradecimiento, o 2 que Dios no trabajó en tu vida. Esa es la verdad. Dios realmente no hace nada por mí. La verdad, Dios este año entero me dice, mi cosecha fracasó, mis cultivos murieron todo. Vengo a reclamarle, vengo a pedirle el porqué de estas cosas. Pero si fue lo contrario, y es lo que normalmente ocurría, que Dios bendecía a su pueblo, Dios le daba abundancia a su pueblo, ¿cómo vendría con la mano vacía? Quiere decir que no sentí agradecimiento delante de Dios. Entienden. Nosotros hoy vamos a hacer una representación simbólica. Los niños que prepararon allá sus canastas, van a traer su ofrenda ante el Señor. Simbólicamente, ¿no? Pero anteriormente ellos hacían en el templo, ¿no? Traían sus canastos, el sacerdote lo recogía. Eso vamos a leer después en un texto de la Biblia. Hoy en día también nosotros como agradecimiento podemos servir también a la gente que está sirviendo a Dios. Si sale de mi corazón. No tiene que ser presión. Yo quiero servir, yo quiero apoyar este grupo, este ministerio, esta congregación, puedo apoyar también. Como Dios me da en el corazón. No voy a venir con las manos vacías. Yo quiero servir a mi Dios. Esto es muy importante. Bueno, un versículo más. 17. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiere dado. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Entonces cada uno va a venir con lo que le bendijo. Ahora, en la Torá, en la ley de Dios, así como era una bendición que ellos hayan recibido delante de Dios, era un pacto, una promesa para que ellos puedan ser reyes y sacerdotes, era una alianza, también estaba escrito qué pasaría si no cumplían ese pacto. ¿Qué pasaría si transgredían? Cuando vos haces una alianza, un pacto con alguien, hay acuerdos positivos y hay también acuerdos negativos, si es que falla. Vamos a ver Deuteronomio, capítulo 28. Ustedes pueden leer todo el capítulo 28, yo lo voy a leer solo desde 58, para que vean qué largo es. Todas las cosas que dice que iba a ocurrir si no obedecía a Dios, pero yo le leí cortito no, para no ser tan largo. 58 dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible el Señor tu Dios, entonces el Señor aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. ¿Así están leyendo? Sí. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad, toda plaga que no está escrita en este libro de la ley, el Señor te enviará sobre ti hasta que seas destruido. Dice que van a venir enfermedades que no están escritas aquí, enfermedades desconocidas. Eso vemos que se ha cumplido. De repente aparecen enfermedades terribles. Versículo 62. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios, así como el Señor
se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará el Señor en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Esto le está leyendo acá al pueblo que está a punto de entrar a la tierra prometida, a la descendencia de los israelitas, que sus padres habían muerto en el desierto precisamente por no haber hecho esto. Había caído sobre ellos esa maldición. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo estarían ellos escuchando? Esto sí es cierto, esto es verdad. Vimos cómo ocurrió. Están a punto de entrar. Así te va a pasar, está escrito. Van a desaparecer, van a ser arrancados de esta tierra. Y si ustedes conocen la historia de Israel, vamos a saber que fue así. Ocurrió estas cosas. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie, versículo 65, tendrás reposo, pues allí te dará el Señor corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. La vida de una persona que transgrede y que vive desobedeciendo a Dios va a ser tormentosa. No sé para qué vivo, no sé qué es mi vida, tengo miedo, todos son mi enemigo, tengo terror, no tiene paz, o tiene una falsa paz. ¿En quién? Yo no leí un versículo, ¿no? 64 no leí. Y el Señor te esparcirá por todos los pueblos, ese no leí, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Al leer ustedes este texto, ustedes pueden identificar dónde está esta gente ahora. ¿Dónde estaban? ¿O dónde están todavía? Están entre las naciones. ¿Quiénes estaban adorando al leño y a la piedra? Las denominaciones, las religiones. Están adorando a esas cosas porque no encuentran paz en su corazón. Porque hay gente que busca desesperadamente a Dios, le busca en el cielo, Señor, ven. Y la Biblia dice que Dios no está tan lejos, está aquí. Él te dejó tu escritura, pero tú le estás buscando en otra parte. También no tiene... una persona que va a la iglesia, típicamente va quebrantada, destrozada y sufre tantas cosas. ¿Por qué? Porque no se encuentra con el Dios verdadero. O sea, es la realidad. Uno tiene que ser feliz, contento, alegre por tener a Dios. Muchas veces las amarguras son por los sufrimientos del mundo, ¿no? Pero por tener a Dios siempre vos estás feliz, contento. El apóstol Pablo cantaba himno cuando estaba preso. Decía que estaba contento a pesar de que estaba encadenado y sentenciado a muerte. Nosotros pequeñas dificultades y ya no podemos movernos en nuestra cama. No, me duele aquí, tengo gripe. O no, estoy enojado con todo el mundo. No quiero verle a nadie. Pequeñas cosas ya hace que yo me quede encerrado ya. Imagínense. Entonces son señales de que yo estoy viviendo conforme a la palabra de Dios. Inclusive algunas personas se sienten como carga a la palabra de Dios y eso no es así. Eso es lo que produce libertad. Bueno, esta es una ley, es la ley de la maldición contra los que no cumplen la palabra de Dios. ¿Se cumplió por el pueblo? Se cumplió. Porque ellos transgredieron la palabra, desobedecieron a Dios, hicieron lo que Dios no quería, entonces le vino la maldición, cayeron a través de los pueblos, los sirios, los babilonios, llevaron cautivos, hicieron sufrir a su gente y tuvieron mucho dolor. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Caída del pueblo de Israel. ¿Y por qué causa? Y vamos a ver si eso se repite hasta hoy. Segunda de Reyes, capítulo 17. Como siempre, yo les recomiendo lean todo el capítulo 17. Yo voy a leer desde el versículo 33. Dice así. Versículo 33. Temían al Señor y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Qué quiere decir? Decían, sí, creemos en Dios, pero hacían las tradiciones y costumbres que le habían enseñado. El cristianismo actual, lastimosamente, dice que cree en Dios, habla de Dios, pero vive conforme a tradiciones y costumbres que le han enseñado, que nunca se puso a averiguar, ¿será que esto viene de Dios? Algunas celebraciones que nosotros teníamos, en nuestro caso teníamos la costumbre de hacer,
Nunca nos habíamos puesto a averiguar de dónde viene esto. No, pero todo hacemos, todo es para Dios. No importa si era del paganismo, de esta fiesta antigua, pero lo importante es que amamos a Dios. Claro, acá dice, temían a Dios, pero hacían lo que hacían los paganos, los que le habían enseñado a sus antiguos padres. ¿Eso es la verdad? ¿Eso es correcto? No. Dice así ahí, arranca así. Temían al Señor e hicieron bajo 34. Hasta hoy, fíjense, hasta hoy hacen como antes. Ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Ellos no hacen lo que Dios les puso por escrito, sino hacen lo que ellos vienen en su cabeza. A mí me parece que alabar así está bien. Cada uno alaba como quiere. No, no es que cada uno alaba como quiere. Cada uno alaba como Dios dice. ¿Eso es lo correcto? Bueno, sí está hablando acá. Seguimos, ¿no? 35. Con los cuales el Señor había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio. Éxodo capítulo 25, Deuteronomio 5:9. Aquí en Segunda de Reyes, pasando muchos años después, estando a punto de ser llevados cautivos por los sirios, o ya fueron llevados cautivos por los sirios, Dios le está recordando, ustedes no hicieron lo que estaba escrito en el libro de Moisés, cuando yo hice pacto con ustedes. Acá Dios nunca se olvidó de eso. Le está recordando, por eso vienen estos sufrimientos. 36. Mas el Señor que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. ¿A quién Dios hay que tener temor? Al Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y después, si tengo tiempo, le voy a mostrar un texto en Corintios, donde Pablo, o mejor les digo ya, Pablo dice, nuestros padres estuvieron en el desierto, dice. A los corintios eran griegos. ¿Por qué le dicen nuestros padres? Quiere decir que nosotros, si estamos creyendo hoy la palabra de Jesús, la escritura, quiere decir que estamos aceptando también que los israelitas eran nuestro antepasado. Entonces, ¿a quién Dios tenemos que temer? Al mismo Dios que se le apareció a los israelitas en el Sinaí y les dio el pacto. A ese tenemos que temer, a ese tenemos que obedecer. No al Dios que nos han presentado ahora las denominaciones y religiones, que no tiene nada que ver con la escritura. Ese es el problema. Bueno, sigamos. 37. Los estatutos y derechos y ley y mandamiento que os dio por escrito, guardaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis dioses ajenos. Está bien claro lo que tenemos que hacer. Los que te dio por escrito. ¿Hasta cuándo dice aquí? Siempre. Otra hoja más que vamos a arrancar que no es para nosotros. No, pastor, esto no es para nosotros. Arranquemos también. Vamos a arrancar toda la Biblia entonces. Casi nada es para nosotros. ¿Qué es lo que es para nosotros? Corrupción, pecado, adulterio, fornicación, altanería, orgullo. ¿Eso sí es para nosotros? Yo no creo. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed al Señor vuestro Dios, y Él os librará de la mano de vuestros enemigos. Pero miren lo que dice el 40. Pero ellos escuchaban atentamente. Sí, Señor, haremos como tú dices. ¿Así escuchaban? ¿Qué decían ellos? No escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Eso es lo que hace el pueblo. Vos le lees la Biblia, le mostrás lo que dice la Biblia. No, pero a mí no me enseñaron así. A mí me enseñaron otra forma. Yo aprendí de otra manera. Y además, como aprendí, me gusta más. Me parece más, cuadra más con mi personalidad. No sé, o con mi estilo de vida o qué sé yo. Está más acorde a lo que a mí me agrada. No, entonces, pues no quería hacer lo que Dios dice. Así temieron al Señor aquella gente y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, también sus hijos, sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Vivieron transgrediendo la ley de Dios. Y por causa de eso le vino el juicio en sus vidas. Daniel capítulo 9. Daniel era una persona que estaba ya en cautiverio. ¿Por qué causa estaba Daniel en cautiverio? Porque sus padres habían pecado, habían transgredido la ley de Dios. Él era un hombre fiel a la palabra, pero pasando los 70 años que Dios había prometido que iba a enjuiciar al pueblo de Israel, él empezó a entender y a comprender la causa de por qué ellos habían pecado. Y si ustedes conocen la Biblia, saben que después de que Daniel oró todo, se le apareció un ángel, dice.
y le reveló al Mesías. Eso ya entienden todos ustedes. Revelaciones de Daniel, las 7 semanas, eso no voy a hablar hoy. Lo que sí quiero que entiendan, ¿qué fue lo que Daniel entendió que era el pecado del pueblo? Eso sí quiero que entiendan hoy. ¿Está bien? Bueno. Daniel capítulo 9. Entiendan lo que dice ahí. Vamos a leer desde el versículo 1 para entender. Fíjense, los que les gusta ayunar y orar, y eso no es malo, es bueno, pero fíjense lo que estaba haciendo un hombre que ayuna y ora en oración. Primero, ¿qué hace? En el año primero, Daniel 9:1, de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miren lo que dice, miré atentamente en los libros, en el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué estaba haciendo Daniel? ¿Solamente se fue a ayunar y a orar? No, agarró los libros. Yo creo que estaban incluidos en la Torá. Porque si vos vas a leer los libros de un profeta, tenés que confirmar si ese profeta hablaba de acuerdo a lo que dice la Torá, los 5 libros de Moisés. Esa es la manera que ellos estudiaban. Ellos no es que, no, esto ya pasó, voy a leer lo que dice el profeta. No. Primero leo la Torá, los 5 libros de Moisés, y después veo si lo que este profeta dijo concuerda, y ahí digo, este profeta habló de parte de Dios. Así es, así se estudia la Biblia. Entonces, después de hacer esto, ¿qué estaba haciendo Daniel? Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego y en ayuno, silicio y ceniza. Cuando empezó la palabra a llegar a su corazón, la escritura, el por qué el pueblo estaba sufriendo, les vino el deseo de ayunar, orar y poner cenizas en su cabeza. Y oré al Señor, dice, ¿no? Y hice confesión, versículo 4. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5 que dice, hemos pecado. La palabra pecado en 1 de Juan capítulo 3 se traduce como transgresión a los mandatos de Dios. Pecar es transgredir la palabra de Dios. Hemos transgredido tu palabra. Por más que Daniel no ha transgredido, por más que Daniel vivía fiel a la palabra, pero él entendió, ¿por qué ahora he llegado a esta situación? ¿Por qué mi pueblo está cautivo? ¿Por qué mi pueblo está fuera de su país? ¿Por qué nosotros no estamos haciendo lo que dice la palabra? Porque mis padres han pecado. Él está queriendo romper esa racha de maldición. Esa es la confesión. Si por más que hemos sido enseñados durante muchos años por nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, si hoy yo me doy cuenta por la escritura que estaba errado, hoy yo quiero romper eso. Hoy yo quiero quitar esa racha de maldición para que mi generación venidera no siga viviendo de esta manera. Daniel entendió eso. ¿Están entendiendo, hermano? ¿Amén? Amén. Bueno, ¿qué dice más? Y oré, versículo 4, al Señor mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios, esto ya leímos, ¿no? 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Está confesando. Impío quiere decir que tiene mal corazón, mal pensamiento. No solamente pecaron transgrediendo contra la persona, sino también acá en la mente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ve ahí. Nosotros siempre en la iglesia todos somos santitos, ¿no? Buenitos, acá nuestra Biblia en mano. Amén, hermano, gloria a Dios, alabado. Pero salimos afuera. Esa es impiedad, hay suciedad en nuestro corazón. Daniel está confesando hasta lo más hondo, ¿no? Nosotros no es que solamente hemos hecho cosas, pecado así físico. Nuestro corazón tenía odio. Recuerden lo que dijo Jesús a sus discípulos. ¿Cómo van a conocer que ustedes son mis discípulos? Porque saben mucho la palabra, porque predican muy bien, porque tienen mucha manifestación ahí del Espíritu Santo. No, porque hay amor entre ustedes. Porque porque se amen unos a otros. Esa era la causa de que el pueblo cayó. Había odio. Y lo que hoy existe otra vez es odio. Por eso hay muchas denominaciones. No, esos son falsos, no, esos son falsos, no, esos son falsos. Ñandé la verdad, ñandé la verdad. Todos queremos ser la verdad. Y cuando yo digo que soy la verdad, automáticamente tengo que decir que el otro es falso y tengo que rechazarle y enseñarle al otro a que le diga falso al otro, a que le diga mentiroso. Así, tengo que hacer, no me queda otra.
Porque yo tengo que poner mi verdad sobre la verdad. Pero la única verdad está en la Biblia, la Escritura. Lo que yo tengo que exponer es la Escritura y el oyente va a sacar la conclusión. Si esta es la verdad o no. No le tengo que decir, hermano, esta es la verdad. Lo que yo te digo es la verdad. Pepe es mentira, pa. Pepe ya pupá. A nadie cree. No, eso no sirve. Después, sigamos con Daniel. ¿No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra? Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Señor nuestro, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Toda Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros, ¿qué dice ahí? La maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Acá dice Daniel, y él conoce la escritura más que nosotros, que en la ley está escrito una maldición contra el pueblo. Yo le acababa de leer. Yo le acabé de leer esa maldición. ¿Y esa maldición cayó sobre el pueblo o no? Por eso fueron esparcidos, viven confundidos, adoran al leño y a la piedra, siguen costumbres de sus padres y estamos totalmente atormentados. Confundidos. Daniel está confesando. Así estamos, Señor. Cuando Pablo decía, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué creen que estaba hablando? ¿Piensan que Pablo no entiende la escritura? ¿Piensan que sus oyentes no saben de qué habla? Está hablando de esta maldición, de lo que la gente empezó a vivir, contradiciendo lo que dice la escritura, y por eso le vino las dificultades. ¿Será que no robarás, no matarás? ¿Es una maldición? El que yo te diga, mire, Dios quiere que no robes, Dios quiere que no mienta. Eso no, me está echando maldición, hermano. Anímeme esa maldición. Dios no quiere que mate, Dios no quiere que adultere, Dios no quiere que odie a tu prójimo. Anímate y te dice maldición. No, contrario. Si vos haces lo contrario a estas palabras, robar, matar, mentir, adulterar, eso es maldición. La ley dice que eso va a traerte quebranto en tu vida. Y nosotros sabemos que después Dios le responde a Daniel con la promesa de un redentor, de un libertador. Amén. Bueno, ahora, pero antes que le dé a Daniel la promesa, un tiempo antes, Dios ya le había revelado al profeta Jeremías esta promesa. Vamos a Jeremías 31. Ustedes habrán escuchado la promesa de un nuevo pacto con su pueblo. ¿En qué consistía este nuevo pacto y de qué se trata? Vamos a ver. Porque el antiguo pacto, vemos ya, han transgredido, desastre hicieron con el antiguo pacto. Ahora, ¿en qué consistía el nuevo pacto? 31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la... atiendan bien con quién va a hacer el nuevo pacto. Con la casa paraguaya y la casa argentina. Así dice ahí. Con Brasil, con Turquía, con Marruecos, con Arabia Saudita, con Israel. Sí, ahí dice con Israel. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, si hoy yo digo, yo no tengo nada que ver con Israel ni con Judá, entonces conmigo no hay pacto. Según la Escritura. Yo estoy hablando según la Escritura. Si hoy yo digo, yo hice el nuevo pacto con Dios a través de Jesucristo. Entonces Jesucristo, cuando mencionó, esta es la copa del nuevo pacto, ¿de dónde él sacaba esa palabra? Y aquí mismo está la referencia, Mateo 26, 28. ¿Dice ahí o no? Sacaba de aquí. Quiere decir que él estaba confirmando el pacto que habló Jeremías. Eran esos días, el día en que el Mesías vendría y establecería el nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Pregunta, ¿dónde estaba en el tiempo de Jesús la casa de Judá y la casa de Israel? En una pequeña proporción estaban ahí en la tierra de Israel, los judíos. El resto estaba disperso entre las naciones y seguía dispersándose hasta nuestros días. Pero Dios ya estaba estableciendo el pacto
de que un día iba a darle otra vez su ley en su mente y en su corazón y que nunca más se acordaría de sus pecados y transgresiones. Y eso iba a llegar hasta nosotros, comenzando desde donde dice, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Paraguay. Amén. Así se iba a extender y iba a llegar. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar ese espíritu del nuevo pacto en Paraguay? ¿Qué es lo que está buscando? A la casa de Judá y a la casa de Israel. No está buscando a un natural paraguayo. Está buscando a su oveja perdida. Jesús dijo, yo he venido por la oveja perdida de la casa de Israel. Vayan y busquen a mi oveja perdida, al hijo pródigo que se apartó y se fue lejos. Por eso, si hoy está llegando la escritura a nuestras manos, es porque Dios nos está buscando. Y Dios nos está queriendo rescatar del mundo. Amén. Bueno, ¿qué dice aquí? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaban mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En su mente y en su corazón. Por eso es que cuando viene la manifestación del Espíritu, que es Dios morando en nuestro corazón, nos hace creer y entender y vivir su palabra, y el resultado son los frutos. Por eso se habla frutos del Espíritu, bondad, templanza, mansedumbre, todas estas cosas están en la Biblia, porque hoy en día están llegando en nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia de que vemos una persona que dice que tiene el corazón del Espíritu de Dios, pero vemos que su vida es totalmente contrario? Entonces no hay espíritu de Dios, hay otro espíritu también. Espíritu de diablo, demonio. Bueno, ahora Ezequiel 36. Ezequiel también vivía en cautividad y recibe esta promesa. Y escuchen bien lo que Ezequiel va a decir. Lo que dice Ezequiel de los últimos tiempos. El nacimiento del Espíritu. Ezequiel lo había profetizado. ¿Y qué había pasado con el pueblo de Israel? Si vemos versículo 19, 36, 19... ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y ahí se fueron por todo el mundo y se perdieron. Ahora 22, versículo 22. Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Dios va a empezar a restaurar a su pueblo, no porque ustedes son muy buenos, sino porque su nombre tiene que ser glorificado. Una vez más, Él va a hacer por Él. ¿Y qué es lo que va a hacer por Él? Para Él, ¿qué va a hacer? Versículo 23. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dios va a empezar a cambiar el corazón de su pueblo que está distribuido entre las naciones para que ahora le santifiquen, le glorifiquen. Entonces la gente va a mirar, mira, esta gente está cambiando, mira, esta gente está siendo diferente, algo está pasando en ellos. Empiezan a hablar de Dios, empiezan a hablar su palabra, empiezan a enseñar su palabra, empiezan a cambiar su estilo de vida y empiezan a demostrar que su Dios es grande y poderoso. Así está diciendo aquí. ¿Y cómo va a hacer eso? Miren, 24. Y yo los tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Él va a escogernos de todas las naciones, incluyendo Paraguay. ¿Sí o no? Estamos también incluidos. No piensen que no estamos incluidos. ¿Y qué va a hacer? Hace rato que estoy diciendo qué va a hacer. Os tomaré, os recogeré, haré que cambien. Pero nosotros siempre queremos saber, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer que yo cambie mi vida, que ya no sea más el rebelde de siempre? ¿Cómo va a ser? Y sigue diciendo, esparciré, 25, sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos limpiaré. ¿Qué es el agua limpia? La escritura, la palabra. ¿Cómo Dios puede limpiarme? ¿Cómo puede hacer que yo cambie? ¿Cómo puede hacer que glorifique a Dios? ¿Cómo puede hacer que viva una vida diferente? Primero me saca del mundo. Eso es lo que hizo Dios con Israel. Primero lo saca de Egipto. Y después le da su ley.
su mandato, su palabra, para que sean pueblo santo y justo. ¿Se está entendiendo o no? Dios primero tiene que liberarte del mundo y después tiene que darte su palabra, agua limpia. Y después os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué es corazón de piedra? Y escuchen muy bien, por ahí si alguno tiene. El corazón de piedra es que no tiene ni una sensibilidad hacia las cosas de Dios. Peor le vale un comino. Perdón el término. No, yo tengo mis prioridades, por más que se denomina creyente. Pero hermano, acá dice, acá está escrito. Sí, ahí puede decir muchas cosas, pero mi pastor enseña de otra forma. O nuestra congregación creemos de otra forma. Corazón duro, de piedra. Dios dice que va a quitar ese corazón. ¿Cómo ustedes pueden sentir que el Espíritu está manifestando en su vida? Empiezan a creer lo que dice la Biblia. Empiezan a darle valor a las Escrituras. A cada detalle. Incluyendo las celebraciones. ¿Por qué creen que nosotros estamos haciendo esto? Porque no sabemos qué hacer más. No vemos qué hacer en la iglesia. Ay, esto qué pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, cuando tu corazón empieza a sentir las cosas de Dios, cada palabra, tu corazón empieza a ser de carne. ¿Qué significa un corazón de carne? Sensible. También sensible. Cuando empieza a pecar, ya le duele ya. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué mentí? Si la Biblia dice no mentirás. No, pero Jesús ya murió por tu pecado, no te preocupes, ya pagó todo. Ah, gracias, corazón de piedra. Pero corazón de carne, no. Mintió y le duele. Se siente mal. Eso no es malo, eso es bueno. Que vos te sientas mal porque hiciste algo malo, ¿es malo? No, es bueno. Vos fuiste mentiroso, traidor, grosero, hiciste cosas que no debías y empezás a darte cuenta que mal. Fuiste grosero con tus padres, con tus hijos, con tu vecino, con tu jefe. Normalmente con el jefe queremos ser groseros. Al jefe no le decimos la grosería porque sabemos que nos va a despedir, pero después de que se va, maldito jefe, ojalá que fracase su negocio. Ese es nuestro corazón. Y no sentimos nosotros que hicimos mal. Pero Dios dice que una vez que el Espíritu de Dios, su palabra, empieza a entrar en tu corazón, vas a tener sensibilidad. Así es. Ese es uno de los cambios. Y pondré, una vez que existe esa sensibilidad, pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi ruach, mi aliento, mi naturaleza. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y después cuando hablemos de lo que Jesús dijo, vamos a entender qué significa ese versículo. Una vez que en tu corazón empiece la palabra a darte sensibilidad, su espíritu va a entrar a tu corazón, dice. Y va a hacer, dice, que viva conforme a lo que Él quiere. Entonces se va a poder decir, esta persona es hijo de Dios. ¿Cómo saber? Hace lo que Dios quiere. Vive como Dios quiere. Habla lo que Dios dice. Hijo de Dios tamantecoa. No hay poi duda. ¿Entiendes o no? ¿Se va a entender eso o no? Sigámonos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ahora, 37. Y les recomiendo que lean todo el capítulo 37, porque después de que Dios le da la promesa de que va a venir un espíritu que le va a dar otra vez vida, pero si el pueblo ya pecó, pero si el pueblo ya transgredió, y la Biblia dice que el que peque indefectiblemente morirá, está muerto delante de Dios. Después del 36 viene la promesa del 37. ¿Qué es el 37? El valle de los huesos secos. El pueblo muerto. El pueblo sin esperanza. Pero ¿qué ocurre aquí? Dice 37:11. 37:11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Este es el corazón de la persona que ya entiende el corazón de Daniel, ¿no? Estamos acabados ya, nos dimos cuenta de nuestro pecado, estamos ya muertos. Todo esto son la casa de Israel, dice. ¿Dónde está la casa de Israel? Dispersa entre las naciones. ¿Sí o no? Dispersa entre el pueblo. ¿Qué dice más acá? Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y traeré
a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. ¿De dónde Dios le va a sacar a su pueblo? ¿De dónde dice acá? De la sepultura, del sepulcro, de entre los huesos. ¿Qué había dicho Jesús? Que en el último tiempo oirán la voz de Dios y los muertos se levantarán, dice, ¿no? Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Quiere decir que Dios desde la tumba me va a estar buscando. Si hoy yo creo su palabra y muero, no hay problema. Él me va a buscar, cuasi escogido. Aunque estén algunos sepultados entre las naciones, de ahí les va a sacar a todos. ¿Entienden, no? Es la promesa de la resurrección porque vos recibiste su espíritu. ¿Qué es su espíritu? Su palabra en tu corazón. Y esa palabra permanece para siempre. Aunque te haya ido a la tumba, la palabra de Dios se va contigo y Dios va a llamarle a esa palabra. Palabra, ven acá. Y ahí vos venís a traer. Porque la palabra es eterna, no puede quedarse en la tumba. Amén. Así está escrito. Por eso no se entristezcáis, decía el apóstol Pablo, por los que duermen, ¿no? Porque con el sonido de la trompeta levantarán y seremos arrebatados juntamente con él en el aire. Pero ese es otro tema, que otro día vamos a tocar. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y saque vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, dice, y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Hasta ahí. Voy a poner mi espíritu. ¿Qué es su espíritu? Su eternidad. Amén. Bueno, hasta acá nosotros la promesa de resurrección de los profetas, de la Torá, del Tanaj, de la enseñanza de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ver si también el Nuevo Testamento nos habla de la restauración del poder del Espíritu y de Shavuot, Pentecostés. Bueno, ahora quiero mirar el libro de Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3, lo que habló Jesús acerca de Juan el Bautista, acerca del trigo. Versículo 11, Mateo 3, 11. Esta es la predicación que estaba haciendo Juan el Bautista y cuando le presenta, cuando va a decir quién es el Mesías que va a venir, el que va a restaurar todo lo que estábamos viendo, que menciona de él. Juan el Bautista decía así, Mateo 3, 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo que Juan el Bautista estaba haciendo es reunir al pueblo, traer otra vez, darle el corazón sensible de que vuelvan a Dios. Por eso él le decía, arrepentíos, arrepentíos, así le hablaba. ¿Y qué debemos hacer? Le decía yo, y dejen de ser orgullosos, dejen de no ayudar a los demás, dejen de cobrar de más. Todas esas cosas le hablaba, si ustedes ven lo que Juan Bautista le hablaba. Pero después le dijo, pero hay alguien más poderoso que yo. ¿Qué es poderoso? Tiene una fuerza de cambio, fuerza de sacarte de ese mundo. Y él les bautizará con Espíritu Santo, con Ruach HaKodesh, con espíritu de santidad, con fuerza de Dios y fuego. ¿Qué significa fuego? Sacará todas las cosas sucias de sus vidas. Va a limpiar sus corazones. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La paja es lo que nos sirve de la vida de una persona o una persona. Y entonces él va a recoger el trigo. Está hablando del tiempo de la cosecha, tiempo de Shavuot. Amén. Bueno, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 30. Esto es cuando le habló de la parábola del trigo y la cizaña. Trigo y la cizaña. El trigo representa lo sembrado por Dios. ¿Cómo Dios sembró su pueblo? ¿Qué le dio a su pueblo? Su palabra. ¿Sí o no? ¿Cómo podemos saber que somos sembrados por Dios? Porque viene de Dios, entonces tiene que haber su palabra en nosotros. Pero también el diablo sembró su cizaña. ¿Cuál es la diferencia del trigo y la cizaña? No tengo aquí cizaña, pero un día voy a traer. Esto es un trigo. La cizaña es parecida, ¿no? Pero la diferencia es que la cizaña, aunque ya está con sus granos, o sea, ya está así, aparentemente madura, se mantiene recta. La cizaña se mantiene recta. Sin embargo, el trigo, a medida que le salen sus granos, ¿cómo está? ¿Ven cómo está? Inclinado, ¿no?
O sea, la persona que tiene la palabra de Dios, esa palabra de Dios no le hace orgulloso ni soberbio, le hace más humilde. La persona que aparenta, tiene la palabra de Dios, este también es espiritual, cada día es más orgulloso. Esa es la cizaña, la Biblia. Bueno, ¿qué dice el versículo 30? Dejad crecer juntamente lo uno con el otro, hasta la siega. En el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces, Dios no dice que eliminemos a la cizaña. Ahora, mátenlo, mátenlo. Dejen que crezcan. ¿Por qué es importante dejar que crezcan? Porque al crecer se va a notar la diferencia. ¿Sí? Al crecer, la cizaña va a ser más grande y fácilmente le va a agarrar la hoz. ¿Sí o no? Porque está arriba, ¿no? ¡Fum! Todo lo que está parado es cizaña. Todo lo que está inclinado es trigo. Después guarden el trigo en mi granero. Dios también, a medida que va pasando el tiempo en un grupo, en una congregación, la persona que a medida que aprende más, humilla más su corazón, es trigo. La persona que aprende más, pero más soberbio, más duro, más altanero, es cizaña. O su vida no cambia, tiene apariencia de cristiano, pero no hay frutos, solamente es hueco. Entonces se va notando la diferencia. Juan capítulo 14. Eso es para entender la diferencia entre trigo y cizaña. Juan capítulo 14. ¿Qué le dijo Jesús a su discípulo que iba a venir sobre ellos? Versículo 23, Juan 14, 23. Atiendan muy bien lo que Jesús le está diciendo antes de hablarle de que va a enviarle a su espíritu para que les dé consuelo. Pero antes, ¿qué le dice? Como siempre, ustedes pueden leer todo el capítulo para entender mejor. Respondiendo, Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y moraremos, y haremos morada en él. Atienda muy bien, haremos morada en él. Tu cuerpo va a ser la casa del Espíritu de Dios y su Hijo. Así está escrito, ¿no? Así está escrito. Entonces, si tu cuerpo es la casa, es la morada del Padre y del Hijo, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo tiene que ser tu vida? Conforme a la voluntad del Padre y del Hijo. No puede ser que tu cuerpo sea morada del Espíritu de Dios y de su Hijo y tu vida sea como el diablo. Es un poco raro, ¿no? Algo raro ocurre aquí. ¿Será que el Hijo y el Padre lo que está viviendo dentro de esa casa? A mí está viciada. Ya no, voy a pensionar. Morada. 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué es la palabra del Padre? Lo que recibieron en Monte Sinaí. Esa es la palabra del Padre. Vamos a ver después en texto en Hechos. Entonces el que no me ama, el que no tiene ahava, y la pasada estudiamos la palabra ahava en hebreo pictográfico, fuerza que alaba a Dios, se congrega y sirve a los demás. Eso es la palabra amor. ¿Qué quiere decir el que no me ama? El que no tiene fuerza para alabarme, para reunirse y servir a otros, no guarda mi palabra. Ahí simplemente está. No hace lo que yo digo. Por eso no hay esa fuerza. Entonces, no hace lo que el Padre envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Con qué objetivo ese aliento santo de Dios va a descender sobre nosotros? ¿Para qué? Para hacernos recordar todas las palabras que Yeshua, Jesús, nos dijo. Pregunta, ¿qué es lo que Jesús nos enseñó? ¿La palabra de quién dice que Él nos enseñó? Yo no le enseñé mi palabra, yo le enseñé la palabra de mi Padre. Entonces, ¿cuál es la palabra del Padre? ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos, a los judíos? Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí. Pero si no creéis en Moisés y en sus escritos, tampoco creeréis a mis palabras. Las palabras que Él habló son las mismas palabras que se les dio a Moisés en el monte Sinaí. El pacto, ahora confirmado en nuestros corazones. Amén. Bueno, ahora Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y aquí ocurre la confirmación de lo que Dios había dicho, la promesa de restaurarse. Pero vamos a ver un poco qué estaban haciendo estos discípulos antes de que caiga sobre ellos el Espíritu Santo. Capítulo 2, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés, Shavuot, ¿no? Estaban todos unánimes juntos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Peleando, discutiendo, unánimes.
este es el momento en que ellos estaban preparándose, como dice en Éxodo, ¿no? Que Dios les mandó, prepárense, laven sus vestidos. Y hay muchas cosas que yo no leía en Éxodo 19, ustedes pueden leer todo. Ellos estaban haciendo esto en la casa donde estaban reunidos, en el aposento alto, en el lugar donde estaban reunidos. Pero en ese lugar, el aposento alto, actualmente ahí no pueden caber más de 100 personas. Es pequeño el lugar. Por lo tanto, era el pequeño grupo de apóstoles los que estaban preparándose, y después, el día de Pentecostés, ellos se reunieron todos en el templo para celebrar la fiesta de Pentecostés, porque ahí se iba a manifestar el poder de Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esta palabra casa, yo ya había hecho en otro estudio, representa el templo de Dios, y hay muchos textos, pueden buscar ustedes, que mencionan que el templo es la casa de Dios. Así está escrito en la de Isaías, en Ezequiel, en todas otras partes. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Se acuerdan cómo es que el pueblo de Israel entendía el mensaje de Dios en aquel momento? Dios les hablaba y ellos entendían a través de su lenguaje, como si Dios le estuviera traduciendo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Ahora el Espíritu no va a ir sobre tablas de piedra, sino va a ir en corazones, en mentes. Entonces, estas personas son las nuevas tablas de piedra. Ahora entonces estas personas, que no son tablas de piedra, pero son como tablas de piedra, van a hablar, ¿sí o no? Van a manifestarse, van a decir las maravillas de Dios. ¿Y qué creen ustedes que son las maravillas de Dios? Los mandamientos, la palabra. Y ellos van a oír y van a entender. La pregunta, ¿quiénes estaban reunidos aquel día en Shavuot para celebrar Pentecostés? ¿Quiénes estaban reunidos? ¿Gentiles o judíos? ¿Quiénes estaban? Judíos. No podría haber gentiles, porque los gentiles no celebran Shavuot. Los que estaban eran prosélitos también. ¿Qué es un prosélito? Una persona, un gentil que se convirtió al judaísmo. Y al convertirse al judaísmo, celebra las fiestas. Entonces también dice que estaban personas devotas, fieles, personas que seguían la escritura. Entonces, esta promesa, ¿para quién era? Para las personas que se prepararon, que prepararon su corazón, que estaban contando el Omer, la cuenta de Shavuot, las siete semanas. No era personas que estaban ahí, nomás de repente cayó sobre ellos. Eran personas que realmente estaban esperando las promesas de Dios. Eso es muy importante entender. Con estas personas Dios establece su pacto, su alianza. Y arrancó con estos 120 que estaban reunidos ahí. Dice más. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos eran ahora la voz del Dios poderoso. Ellos eran la voz y la gente le entendía. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Quiénes moraban? Judíos. Aquí estaban judíos. Aquí entonces el pacto, el nacimiento de la congregación es con judíos piadosos. Después, y hecho el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Le oía hablar en su propia lengua. No oía una lengua rara. Oía que le estaba hablando en su lenguaje. ¿Entienden? Es como que nosotros estemos en Moscú, en Rusia, y sale ahí una persona y nos esté hablando, gente cuera. Este está hablando un ruso, sale de todo rubio así, y nos habla así. Le vamos a entender, no nos vamos a sorprender, ¿no? En pleno Moscú. ¿Entienden? ¿No? Así ocurría. Ellos no están hablando, ellos son galileos, personas que son del campo, que no conocen diversidad de idiomas, pero están hablando nuestro lenguaje. Esto es un milagro. Esto es algo que Dios está manifestando. De la misma manera que en el monte Sinaí, los egipcios y las otras naciones que salieron con los israelitas, aunque escuchaban el lenguaje que Dios le hablaba a los israelitas, ellos entendían también. Estamos entendiendo en nuestro lenguaje, pero ahí Dios directamente le hablaba. Ahora Dios está manifestando como había prometido en esta gente fiel. Esto eran las primicias del trigo, los primeros frutos que Dios estaba trayendo, que estaban recibiendo la promesa de ser reyes y sacerdotes. ¿Entienden? Esos son los primeros frutos. Y de ahí se iba a extender. Es el comienzo de la cosecha. Cuando vos comenzás la cosecha,
quiere decir que comenzás. Después seguí trayendo más. Mucha es la mía, poco lo obrero. Sigamos. ¿Se está entendiendo, no? Después empieza a decir las naciones dónde están. 7. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar en cada una de nuestras lenguas, la que hemos nacido? Y acá empieza a decir toda la lista de lenguas que tienen. Y versículo 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces algunos se burlaban, normalmente por estas manifestaciones, porque no podían captar lo que ocurría. Y ahí Pedro le da una profecía. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. Primero, ¿a quién le habló? ¿A quiénes? Judíos. Y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y si alguien conoce la profecía de Joel, Joel habla, y les recomiendo que lean, la restauración del pueblo de Israel en los últimos tiempos. Que ahora por falta de tiempo no puedo leer, pero ustedes pueden leer en el libro de Joel, capítulo 2, del 27 al 29. Restauración de Israel en los posteros tiempos. Conocen, todo acá Pedro está citando. Va a enviar su espíritu, va a derramar su rúa. ¿Qué quiere decir eso? El entendimiento de la palabra va a regresar al pueblo. Lo que ustedes han estado escuchando y aprendiendo durante más de una hora ya, porque tengo con Ramírez, es el derramamiento del espíritu. La palabra volviendo a sus vidas. El que acepten o no, depende de ustedes, ¿no? Si estaban preparados para recibir esto, si estaban anhelando recibir esto, entonces empiezan a ver las manifestaciones, los cambios en sus corazones. Eso es muy importante entender. Un texto más, Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Cuando Esteban estaba hablando, defendiendo la palabra ante el Sanedrín, les mencionó toda la historia de la Biblia. Les recomiendo que lean Hechos capítulo 7, cuando Esteban defendió su causa ante el Sanedrín. Y fíjense qué mencionó que recibió Moisés en el monte Sinaí. Y cómo reaccionaron el pueblo. Hechos capítulo 7, versículo 38. Dice así. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. La palabra congregación es igual a iglesia. Aquí entonces podemos decir, este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto. Es la primera vez que aparece congregación. Es la primera vez que aparece iglesia. ¿Qué es la iglesia entonces? Es la reunión del pueblo de Dios. La reunión de los que están sirviendo a Dios, los que han salido del mundo, de Egipto. La palabra iglesia quiere decir sacados fuera. Eclesía en griego. Kehilá en hebreo. Salir del mundo. Acá, ¿por qué le llama congregación? ¿De dónde han salido ellos? De Egipto. ¿Y han salido para qué? Para recibir el mensaje de Dios. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Qué dijo que recibió Moisés? Palabras de vida que darnos. ¿Qué dijo Jesús que era él? Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el verbo encarnado, la palabra viva. Entonces, si nosotros queremos recibir esta palabra de vida que Dios recibió, que Moisés recibió en el monte Sinaí, tenemos que escuchar lo que habló Jesús, sus palabras. El que guarda mis palabras me ama. ¿Sí o no? Y las palabras que yo hablo no son mis palabras, sino del Padre que me envió. También dice, yo no le voy a juzgar a ustedes. La palabra que he hablado, ella juzgará. Porque la palabra también tiene puntos de juicio sobre nosotros. Eso ya hemos aprendido. Entonces, si uno entiende lo que habló Jesús, va a entender lo que está escrito en el libro de Moisés. Si uno no entiende lo que dice Moisés, no va a entender de qué habló Jesús. Y Jesús dijo estas cosas. Amén. ¿Qué más dice ahí para terminar? Al cual nuestros padres, ¿qué dice ahí? Fueron fieles. Inmediatamente aceptaron. No quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Fíjense que dice en sus corazones. Al escuchar esta palabra decían, no, que yo tenga solamente una esposa, no. Que yo no mienta, no, todos mienten.
No, todos mentimos. No mentí. Que yo sea bueno, que yo a mi propio, no. Yo no puedo amarle a nadie. La ama. No, la gente del mundo. En sus corazones ya estaba pensando, y que tu uco mundo ya tante ya pola una guarella ya poa. Ojo maico Egipto. Al recibir la palabra, ellos ya no estaban diciendo ahí que es difícil, pero ahí, ¿qué quiere decir esto? Ellos no querían recibir, no querían que Dios trabaje en su vida. Hermano, el rey David decía que andaré en libertad siempre y para siempre porque guardé tus mandamientos. Él sentía que guardar los mandamientos de Dios era andar en libertad. Así él decía, él así creía. Amén. Nosotros también así tenemos que creer. Guardar y hacer esta palabra es andar en libertad. Atiendan lo que dice Deuteronomio 26. Deuteronomio 26, capítulo 1. Deuteronomio 26, capítulo 1. Dice así. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta. Así dice ahí, ¿no? E irás a tu lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy al Señor tu Dios que he entrado en la tierra que juró el Señor a nuestros padres, que nos daría, y al sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Entonces hablarás y dirás, y acá sale todo lo que va a decir esa persona, pero yo le ya salté al 16. El Señor tu Dios te ha mandado hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Así está escrito. Sopla en la vida estos huesos de los cuatro